KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 19 de abril. 19, sin duda, sin duda es 19 de abril. 19 de abril. Bueno, un día en el que amanecemos. Bueno, ¿qué debemos hacer con la vacuna de AstraZeneca? Yo creo que es decir, las vacunas son muy limitadas en el mundo, así que pues cada uno que tome la decisión a conciencia. El gobierno ha dicho que va a ser voluntaria la vacunación con esta vacuna que ha provocado trombos y en los países se está limitando a mayores de 60, para que no se usen mayores de 60 años. Bueno, nos estamos relajando en esta fase. Siguen los casos a la baja. Pues un día solamente tuvimos un fallecido, pero ¿qué fue lo que pasó en el Causeway de Amador ayer? En esta reunión de cosas de carro y en Ñopo, en la comarca Novebuglé, en medio de este congreso. En un día en el que Israel se quita la mascarilla, en un día en el que Brasil, pues 800 menores de 5 años han fallecido por coronavirus, una explosión inusual. Pues, ¿qué debe pasar? Ya empezó la transición en Ecuador. Guillermo Lasso y Lenín Moreno pues, llevaron a cabo esta reunión. ¿Qué va a ser el futuro de Cuba? Hoy deciden quiénes van a ser los nuevos miembros del Comité Central, donde no debe haber... Ya lo decidieron anoche. Bueno, lo decidieron anoche, hoy lo van a hacer público. A ver qué pasa con el futuro de la isla. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy es lunes. A los que nos siguen en KW Continente, Radio y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que contarles a lo largo de todo el continente, del mundo, que están relacionados con nosotros. Quiero comenzar, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, si me lo permiten, elevando la luz roja sobre la pandemia. Y después hablamos un poco de política exterior y de las cosas políticas que nos afectan en el mundo. Porque varios eventos llamaron mi atención ayer. Uno, esto que pasó en el Causeway, ¿no? Una feria de autos no autorizada, donde había centenares de personas aglomeradas, el Congreso Indígena que se desarrolló en Novebuglé, y una especie de intento de relajamiento de las medidas sanitarias en el país, impulsada por aquello de que estamos cabreados, que estamos cansados. Bien. Lo primero que les debo decir, y lo va a ver usted cuando le presentemos en el otro segmento, es que la República de Panamá exhibe hoy, después de la apertura de Semana Santa y de la movilización de Semana Santa, los indicadores sanitarios de los mejores que usted puede conseguir en el mundo en este momento. Entonces, poner en riesgo el avance me parece una irresponsabilidad. Quiero llamar la atención a los medios de comunicación, a los medios que usan las redes, para que seamos responsables. La apertura es una función directa del control de la pandemia. Los indicadores de Panamá hoy son excelentes. Le voy a dar los números internacionales para que usted vea, y no estoy hablando de la Conchinchina, estoy hablando de nuestro continente, de los Estados Unidos y Canadá, estoy hablando de Europa, y vamos a hablar de vacunas rápidamente. Fíjese algunos números para que usted tenga una idea. A nivel global, Fernando. Sí, 142.363.084. Ya sobrepasamos los 140 millones de casos positivos. De casos positivos con 32.115.257 casos activos. Hay 3.049.576 fallecidos, 2.14 de tasa de letalidad mundial. Y fíjese, esos datos se los voy a desglosar en algunos puntos. Durante los últimos 5 días, la India ha tenido 1 millón de casos positivos. La India, 1 millón de casos positivos y tiene cerca de 177.000 muertos. Bueno, y 178.811. Bien, mire. Y eso ayer solamente, José, y yo creo que es un récord pues, para este país, solo ayer 275.192 casos positivos en la India. Fíjese. Tiene 15.065.000. ¿Y por qué llamo la atención sobre la India? Porque India es uno de los principales productores de medicinas del mundo.
en el centro internacional que tienen ellos para producción de medicinas y vacunas. Y India ha tomado la decisión de no exportar ningún tipo de vacuna hasta que no logre vacunar a su población más susceptible. Recuerde que la India tiene 1.300.000 millones de habitantes. ¿Qué le quiero decir con eso? Que la disponibilidad de vacunas en el mundo va a tener una restricción fuerte. Como consecuencia de eso, nosotros tenemos que prestarle atención a esto. Esa es India. Miren esta India. Ahora veamos Brasil. Científicos de Harvard han calculado que Brasil es una especie de Chernobyl o Fukushima. Bueno, estas eran plantas nucleares, pero en este caso serían reacciones biológicas incontrolables, fuera de control. Así como estuvo Chernobyl fuera de control y Fukushima fuera de control, bueno, así está la epidemia en Brasil, en donde las muertes, esto que le acaba de decir Fernando, la cantidad de niños que han muerto en Brasil es impresionante. Pero no solamente el problema de Brasil es sino la incapacidad del gobierno, la falta de políticas. Un país que puede producir vacunas y no lo ha hecho. Un país que no tiene vacunas. Es un país que ha quedado en manos de una cúpula dirigida por el señor Bolsonaro, con un rango de entender el problema distanciado de la ciencia, hablando de necedades todos los días, ¿no? Ha quedado atrapado Brasil. Bien, te dice, bueno, pero Brasil está lejos de nosotros. Bueno, nosotros tenemos conexión aérea con Brasil, primero debe saberlo, Panamá. Pero mire Colombia, Fernando, los datos de Colombia ya tiene más de 2.600.000 casos positivos. Colombia tiene ahora mismo 2.652.947 casos totales, 113.121 fallecidos, 68.328 fallecidos, 113.121 casos activos, y ojo porque ayer tuvo 16.871 casos con 397 fallecidos. Y eso no está lejos de nosotros. Nosotros dormimos 24/7 con Colombia. Y fíjese Costa Rica al lado de nosotros. 28.532 casos activos, 3.071 fallecidos y 228.577 casos totales. Nosotros tenemos 4.000 casos activos. Ellos tienen 28.000. Tienen 7 veces más que nosotros. Está aquí al lado. Está aquí al lado. Pero el problema de Colombia no es tanto los volúmenes, sino que en Colombia están presentes la variante sudafricana, la variante brasileña, igual que en Venezuela. En el área de Chile, aquí en nuestro continente, a pesar del esfuerzo en vacunación que están haciendo, Chile tiene un problema, ha habido una leve mejoría, sí, pero sigue siendo grave la situación de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, que no tiene vacuna, y de Perú, que es un desastre. Este caballero, amigo suyo, presidente de Perú, en transitorio no ha hecho absolutamente nada. La situación en Perú es un desastre absoluto. Estoy hablando solamente del COVID. Y si nos movemos hacia Centroamérica, en Honduras, las cifras de Honduras, Fernando. Las cifras de Honduras, 119.639 casos activos. Tiene 200.935 casos totales, es decir, para que vean la comparación de una cosa con la otra. Tiene 4.957 fallecidos, ayer 676 casos y 20 fallecidos. Y mire los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene 32.414.882. 32.4 millones de casos positivos y tiene 80.000 muertos. 581.061. Y mire a pesar de que en los Estados Unidos más de la mitad de la población adulta ya ha sido vacunada. Los Estados Unidos ya sobrepasó los 200 millones de gente vacunada, por lo menos en la primera vacuna, y tiene aproximadamente un 25-26% de gente vacunada full, total, con las dos vacunas, básicamente Moderna y de Pfizer. Y fíjese los números que está produciendo los Estados Unidos y los incrementos de casos. ¿Por qué hay esos incrementos de casos? Por el abandono
De algunos estados decís, no, ya no tenemos mascarilla, ya no requerimos medidas de contención. La vacuna no es suficiente. Sobre todo si usted no llega a la inmunidad de rebaño. No importa cuán bien usted crea que estamos, la situación en el mundo alrededor de nosotros es complicada. Si usted ve, por ejemplo, ayer en Alemania, se estaba conmemorando un acto religioso para conmemorar que Alemania llegó a los 80.000 muertos. ¿Cuánto tiene Alemania, Fernando? Alemania hoy día, y sobre Europa quiero tocar algo. Alemania tiene 80.697 Bueno, ese acto era fallecidos. para los 80.000 de ayer, religioso, un acto religioso en la que asistió la cúpula política, entre ellas la señora Merkel, estuvo presente allí. Y fue llevada con todos los niveles de distanciamientos y hablaron los pacientes, los sobrevivientes de los muertos, algunos pues. Porque Alemania tiene 293.121 casos activos, pero hoy los ojos de Europa están puestos en Francia. Francia tiene 4.840.515 casos activos. Sobrepasó en la mañana de hoy los 100.000 fallecidos, 100.773. Ayer tuvo 29.344 positivos con 140 fallecidos. ¿Qué le queremos decir nosotros, Fernando y yo, a ustedes con todas estas cifras que le estamos dando? ¿Asustarlos? No. Lo que queremos es advertirles que el mundo se encuentra en una ola de alza, en otras áreas hay una caída, ninguna como la de Panamá. Ahora le hablo sobre Panamá. Entonces, en nuestras fronteras la situación es grave, y en nuestro continente, producto de los malos manejos, bueno, el gobierno del señor de Colombia, el presidente Duque, no tiene ni campañas dirigidas realmente a las poblaciones en el interior ni en Bogotá. No hay, no hay una política definida. En Perú no hay medicamentos, hay huelga, no le pagan a los médicos, ¿no? En Ecuador, este señor Moreno ha sido un desastre, Bolsonaro, y el presidente de Venezuela, Maduro, cuando habla, nosotros estamos en manos de gente distanciada de la ciencia y distanciada de la realidad. Y eso hace más peligroso todo esto. Y fíjese, Chile, a pesar de que ha aplicado las situaciones, el único país que exhibe en nuestra región los números que tenemos nosotros es Panamá. Entonces la pregunta que usted tiene que hacerse, ¿nosotros debemos tirar por la borda eso porque alguien está cabreado? Perdone la palabra. No. Estos son los números, pero observe ahora el túnel. En la oscuridad del túnel hay una vacuna. La vacuna per se en este momento, ni después, es la solución porque la vacuna tiene unos límites para su uso. Y además tiene un nivel de eficiencia que varía de vacuna a vacuna. Pfizer es una de las mejores vacunas, Moderna es una de las mejores vacunas, AstraZeneca, en las pruebas que se han hecho, es una buena vacuna, solo que se han descubierto casos de coágulos en alguna gente y eso ha limitado. Acuérdense que estas son vacunas autorizadas para uso de urgencia. ¿Por qué se usa? ¿Por qué el término de urgencia? Porque el riesgo que se toma es un poco mayor que el riesgo que se toma cuando las vacunas son de 10 años. Entonces los países tienen que tomar decisiones. O uso la vacuna para bajar el nivel de riesgo y bajar la mortalidad, o no la uso y subo la mortalidad y de todas maneras los charlatanes van a decir, tome pimienta, tomen... Nada, eso sirve para nada. Aquí estamos frente a una situación y hay escasez de vacunas. El 75% de las vacunas siguen acaparadas Por 10 países. por 10 países, ¿no? Y la plataforma de las Naciones Unidas no alcanza para la población. Hay más de 2.700 millones de la población que no ha recibido absolutamente nada. Entonces esto no es una epidemia, esta es una pandemia. Entonces nosotros que hemos hecho un gran esfuerzo en la República de Panamá, ahora lo de los números, uno tiene que tener en mente esto. O sea, esto que yo vi ayer en el Causeway, que la policía tiene que entrar para... Primero, ¿por qué hicieron eso? Entonces esos aspavientos que producen una especie de reto a la autoridad, en realidad lo que están intentando hacer es crear la anarquía, y en esa anarquía vive Brasil, en esa anarquía vive Perú, en esa anarquía vive Colombia, en esa anarquía, miren, Cuba
hay un incremento de los casos en La Habana. Y ahí hay más disciplina. Y hay un incremento de los casos. Sin hablar de México. Bien, nada más quería dejarle esto como cosa importante. Bien, algunas cosas en el plano internacional. Primero voy a partir de lo que estaba pasando el viernes, que les dije en Cuba, el 8º Congreso del Partido Comunista de ese país, en la que al acto inaugural el secretario de ese partido, Raúl Castro, presentó renuncia. Ya ayer anoche se seleccionó el buró, el comité central, se va a escoger el buró del partido y se espera, si no hay sorpresas, que Manuel Díaz-Canel asuma la secretaría general de ese colectivo, y que sería la primera vez en los últimos 62 años que un Castro no dirija ese colectivo. Ayer escuchaba a algunos intelectuales cubanos hablar de que la maravilla de Cuba es que tiene un partido único y que eso garantiza la democracia. En ningún país del mundo la democracia se garantiza con un partido único. En ningún país. En ninguno. El que le diga eso le está diciendo una falacia. Solo puede haber democracia cuando usted permite el pensamiento libre y crítico, y usted reta el poder y hay alternabilidad a ese poder. Si no, no hay. Sí. Eso de que nosotros somos democráticos, no. Y Cuba se debate entre un dilema. O continúa como está o hace reformas. Las reformas son traumáticas, sí, pero fíjese la apertura que han hecho en el sector ganadero. Para los que son ganaderos en este país, imagínense que usted vaya a llevar un novillo a vender y el Estado le pone el precio, le pone la depreciación, cómo le van a... ¿verdad? Y después a usted le queda un pedazo, si es que le queda algo. Sí, es que le queda. ¿Y qué es lo que entra eso? Entonces entra el novillo al mercado clandestino. No puede haber apertura con esos niveles de intervencionismo estatal. Y eso que tuvo castigada con 5 años y después con 18 años de Y cárcel dicen que lo han la- hecho bien en los 62 años. la Preste la atención a quién va a comercialización ser del ganado. designado como subsecretario general, porque Ramón Medina Ventura, que es el de la línea dura, es el actual subsecretario general. Si él queda allí, Díaz-Canel va a estar en manos de él. Este es uno de los líneas duras. Preste la atención, porque en Cuba va a haber cambios. No tenga la menor duda de eso. Bien. Importante también señalarle que en Perú, el viernes, cuando nosotros nos fuimos, el presidente Vizcaya, en el juicio que se le seguía en el Congreso, fue declarado culpable de lo que se le acusaba y como consecuencia ha sido inhabilitado para ocupar puestos públicos por los próximos 10 años, igual que la ministra de Salud por unos 8 años y la ministra de Relaciones Exteriores por 1 año. Pero lo que interesa es el presidente Vizcaya, que había sido el más votado en la lista para senador, como consecuencia no va a ser senador. ¿Se da cuenta el poder casi dictatorial de ese Senado? Que ahora entra con 9 a 11 bancadas. Vaya usted a saber quién controla eso. Y entra oficialmente Perú en la contienda para la segunda vuelta entre el Castillo y la señora Fujimori. Vaya hasta esa. Bueno, que Mario Vargas Llosa, increíblemente, pues ayer publicó un artículo el sábado pidiendo el voto para Keiko Fujimori, diciendo que como mal menor. Sí, pero esas son las cosas de Vargas Llosa que dejan de... Por eso fue lo que le pasó. En la segunda vuelta, te recuerdas, con Fujimori, él fue y hizo exactamente lo que no debía. Bueno, él lo pone en su libro El pez en el agua. Y entonces ahora sale con esto. En Perú va a pasar cualquier cosa. Contrario a Ecuador, donde ya el Tribunal Electoral ratificó a Lasso como presidente. Lasso está haciendo los acuerdos para hacer la transición con el gobierno de Morena, lo que pueda hacer, pero también está llamando a la unidad. Y vamos a ver si él camina por el sendero de la unidad. Hay esperanzas en Ecuador para recuperar el terreno perdido en los últimos años. Preste la atención a estas cosas que le voy a plantear. La controversia entre Rusia y los Estados Unidos, entre Rusia y Europa, entre Rusia y algunas repúblicas de Europa, está llegando a tales niveles. Por ejemplo, la República Checa, el viernes pasado, expulsó a 15 miembros de la diplomacia rusa que estaban en su país, acusándolos de ser terroristas
que propiciaron actos y presenta en la televisión pruebas. El primer ministro presentó todo. Y Rusia ayer expulsó 20 diplomáticos checos de Rusia. Esta es la controversia, porque también Biden expulsó diplomáticos rusos por las acusaciones que Biden le ha hecho de todo, le ha hecho de criminal para abajo. Entre ellas, la interferencia que alega la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, que la inteligencia rusa, a través de intermediarios, utilizando a uno de la gente de la campaña del señor Trump, que le entregó a la gente ruso documentación para atacar a Biden. Bueno, eso está documentado, lo presentaron, y la tensión entre los Estados Unidos y Rusia ha llevado a la movilización y a varias cosas. Primero, Ucrania se ha convertido en un tema importante para Europa y para los Estados Unidos. Y hay barcos ingleses, norteamericanos, moviéndose para esa área. Presta atención. Mientras el señor Putin pone sus tropas élite en la frontera con Ucrania, y este es un juego a ver quién parpadea primero. Los rusos acusaron a Biden de parpadear primero porque llamó a Putin. Ahora Biden aprieta la mano. Ese es en el caso este. Y el otro caso es en el caso del disidente Alexei Navalny, que entró en una huelga de hambre y que ahora ha entrado en una falla renal. Los ingleses, los europeos y los Estados Unidos dicen que el señor Navalny está en grave riesgo y que piden médico urgente para que lo vaya a ver. Rusia dice que se encuentra en buen estado de salud. Nadie que se encuentre en esa cárcel donde está ese caballero está en buen estado de salud, ni mental ni físico. Así de simple. Ahora, lo responsabiliza al señor Putin por lo que haga y de las graves consecuencias que podría tener la muerte del señor Navalny. Fíjense cómo están las tensiones. Y si lo pone en otro lado, entre Estados Unidos y China, entre China y Europa, el señor Xi Jinping tratando de que la Merkel sea una mediadora para llegar a acuerdos con Europa. Europa en este momento, por la actitud que ha adoptado Biden, le será difícil despegarse de los Estados Unidos, porque con más inteligencia el gobierno de Biden sabe que los europeos prefieren ser más aliados de los Estados Unidos que de China. Y en esta controversia, hasta que no se resuelva, nosotros tenemos que saber jugar pelota internacional. China no quiere que nuestros intereses con los Estados Unidos se maltraten. Entonces los gobiernos deben tener claro, que las relaciones con China deben ser sobre la base de un juego transparente, claro, y no oscuro. Y aquí está el secreto de todo este problema. ¿Qué va a hacer de las relaciones nuestras? Por ahí andan los chinos detrás de una empresa de distribución eléctrica. Exacto. O sea, mire las consecuencias de lo que está pasando en el mundo, las necesidades de inversión de nosotros. Y por ahí hay información financiera de que una empresa china está detrás de una empresa de distribución. Una de las dos empresas de distribución eléctrica. La mayor de las dos. Y entonces esto nos plantea a nosotros los problemas que tenemos que entender y saber manejar, y es por eso que es necesario entender esto, porque además en medio de esto, si usted pone las televisiones, tanto china como rusa, o las cadenas de comunicación de China o de Rusia, hay una campaña antinorteamericana montada a toda mecha. No, a toda madre. Igual que hay una campaña selectiva contra Checoslovaquia, contra Chequia. Contra los checos, pero sí, no Checoslovaquia. Ya no son, la República Checa. Perdón, tienes toda la razón, Fernando. Contra Macron, contra Boris Johnson y contra Biden. Usted pone RT y todo, si usted le sabe quitar el perjuicio puede usarla, pero ya hasta que aburre, porque es el mismo comentarista diciendo cosas para sostener una teoría. Bien, todas estas cosas están ocurriendo en el momento en que los Estados Unidos vive una de las situaciones internas con dos variables que no son ni la economía ni la pandemia, que están manejadas muy bien por el gobierno actual. Los Estados Unidos marcha hacia un crecimiento sostenido en el 21 y la pandemia marcha a un sistema de vacunación sorprendentemente efectivo.
y tiene vacuna. Pero hay dos temas en los Estados Unidos que afectan al presidente Biden. Uno, la migración. Lo que está ocurriendo en la frontera con los niños es una cosa asombrosa. Y seria. Y es por eso que este será uno de los temas que el presidente va a tener que bregar con ellos. Pero hay otro tema. Los Estados Unidos es una sociedad violenta y que además se hace más violenta, y aquí viene un mensaje que nosotros debemos entender, por la violencia como los políticos hablan entre ellos. Fíjese, cada vez que usted ve una audiencia en el Senado de los Estados Unidos, o ve a un comentarista de Fox News, o ve a un comentarista de CNN, la violencia verbal que usted está escuchando, de, por ejemplo, de hablar contra los migrantes, que se trata de una estrategia demócrata para cambiar la demografía, y hablar contra los latinos y los negros, está fomentando el odio. Entonces, el presidente Biden se enfrenta a una ola de masacres. Ayer, este fin de semana, hubo otras. Y durante el mes de marzo y abril, en lo que va de abril, ha habido masacres impresionantemente más altas que todo el año 20 anterior. Y entonces esto, que usted conoce los Estados Unidos, Fernando, los Estados Unidos tiene armas para, usted puede adquirir. Este muchacho que mató a 8 personas ahí en Indianápolis, él ya había sido castigado y compró otro rifle automático. Y entonces la violencia que es intrínseca a esta sociedad de los Estados Unidos, porque en Canadá hay gente con más armas, pero es una sociedad diferente, está aupada por esta confrontación verbal sin nombre. Apareció el doctor Fauci y un republicano de estos, sin ninguna formación política, a despotricar contra uno de los científicos más importantes, no de los Estados Unidos, del mundo. Del mundo. Entre ellos, cómo se hablan, cómo se discuten. El presidente Trump, hablando de su gente republicana, cómo se refiere al senador Mitch McConnell, del partido de él. Le dice que es un HP. Entonces, ¿qué usted espera de la violencia si no es incrementarse? ¿Y por qué le hablo de esto? Porque ese tono violento con que nosotros estamos hablando aquí en Panamá, lo que impulsa a la desobediencia civil llevada por mal camino. La desobediencia civil tiene un sentido cuando usted la hace dentro de la ley. Por eso se llama desobediencia civil. Sí. No, eso de estar cerrando calles como única opción política demuestra la incapacidad de gente que no entiende que las formas de lucha de política son infinitas. Esto no más tiene una. Cerrar calles y formar el transporte. Bien, a la vuelta. Le voy a dar las cifras de Panamá. Para que usted compare con las cifras. Tenga en la mente las cifras que le hemos hablado. No se las hemos dicho por gusto, ni para asustarlo. Nosotros podemos, los panameños, sentirnos satisfechos de las cifras que tenemos. Se las voy a dar y les voy a presentar unas gráficas. Y le voy a dar el cálculo del RT que nosotros hemos hecho para esta semana, esperando que el MINSA nos dé el oficial. Este será un adelanto de un avance que nosotros hemos hecho con nuestros técnicos para ayudar a que usted comprenda y se prepare mentalmente para las decisiones que usted y todos nosotros tenemos que tomar como manera de esta pandemia. A la vuelta, todo eso y más.